caso de la ciudad de Sevilla. Concretamente corresponde a un proyecto del Plan Nacional de Investigación de I+D+I, que estamos justo terminando ahora. Y aquí presentamos un avance de resultados que hace referencia a una muestra de redes personales de residentes en la ciudad de Sevilla y su vinculación, su relación con la experiencia subjetiva de pertenencia a la comunidad. Concretamente utilizamos el concepto de sentido psicológico de comunidad, que es un concepto introducido originalmente por Seymour Sarason en 1974. Es decir, nuestra disciplina, que es la psicología comunitaria, nos remite a los orígenes de la psicología comunitaria, donde se pone el foco, como ya ha ocurrido antes en el ámbito de las ciencias sociales, por ejemplo con Ferdinand Tonís, en el concepto de comunidad. Seymour Sarason hace una elaboración sobre el concepto de comunidad, donde son importantes, por supuesto, los aspectos interactivos, la interacción social, pero también el apoyo mutuo que se intercambian los miembros de un colectivo determinado y el sentido o la conexión emocional compartida, el desarrollo de un afecto vinculado al colectivo. Lo cierto es que después de ese foco en la comunidad, la mayor parte de los estudios que se desarrollaron a continuación, hasta el día de hoy, pusieron el acento en la experiencia subjetiva de pertenencia al colectivo, que es el sentido psicológico de comunidad. Y ahí se ha ido estableciendo un modelo de análisis que distingue 4 factores de la percepción de pertenencia al colectivo. Uno tiene que ver con la membresía, que es la percepción de quiénes son miembros y quiénes no en un colectivo, una comunidad determinada. Otro es la influencia mutua. Cualquier individuo es influido por la comunidad, por el colectivo, pero también se espera que tenga la capacidad de influir en ese colectivo al que pertenece. Hay un componente práctico que tiene que ver con la satisfacción de necesidades individuales, que son cubiertas por la interacción con los miembros del colectivo. Y finalmente, un producto afectivo, que es la conexión emocional compartida y que desde el punto de vista simbólico resulta especialmente interesante para explorar las implicaciones psicológicas que tiene la pertenencia a la comunidad. En este ámbito se ha estudiado sobre todo la pertenencia a colectivos territoriales. Hay muchos estudios utilizando el concepto de sentido psicológico de comunidad aplicado a ciudades, a distritos, a barrios, a manzanas, a distintas delimitaciones del espacio geográfico. Y ahí se ha observado, por ejemplo, cómo el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia al colectivo, depende en gran medida del arraigo y del tiempo pasado en la comunidad. Las personas que llevan más tiempo residiendo en un barrio es más probable que se identifiquen con el mismo de manera positiva. Y también quienes, por ejemplo, son propietarios de vivienda, que tienen una expectativa de vivir más tiempo en la comunidad, acaban desarrollando un arraigo en ese colectivo y también se refleja en el grado de identificación subjetiva con la comunidad. También hay otros elementos que tienen que ver con actividades que se realizan, ¿no? Desde aprovechar las áreas verdes, las zonas verdes cercanas en el distrito, pasear o pasear al perro, son actividades que se relacionan significativamente y positivamente con el sentido de pertenencia a la comunidad. De alguna manera, esta trayectoria de investigación lo que muestra es que del foco en la comunidad hemos pasado, especialmente en la literatura psicológica o psicosocial, a un análisis de la experiencia subjetiva de comunidad y después a elementos contextuales que tienen que ver con las oportunidades de interacción o las actividades, pero no directamente con el análisis de la interacción social. Sin embargo, hay algunas evidencias que muestran que la interacción social es tan relevante como originalmente en esa propuesta de Seymour Sarason en 1974 se planteaba. La interacción con los vecinos en particular guarda relación directa con la identificación con el barrio. Y hay algunos estudios que muestran también cómo la identificación con el barrio muestra una asociación positiva con el número de vecinos que el encuestado es capaz de mencionar por su nombre de pila. Si buscamos concretamente en los estudios sobre interacción social y su conexión con la pertenencia al barrio un enfoque de redes, lo que nos encontramos es que la literatura ahí sí que es muy escasa. Hay algunas evidencias con redes completas, algunas más con redes personales. Aquí lo he ilustrado con algunas observaciones significativas, pero realmente no se ha acumulado mucho analizando
las propiedades estructurales de ese contexto de interacción, especialmente de interacción vecinal para el caso de los barrios. Con redes completas se ha observado que existe una correlación positiva entre el sentido de pertenencia a la comunidad y el grado de centralidad, y negativa con el grado de intermediación. Es decir, parece que los procesos de cohesión estructural en las redes están vinculados a la experiencia subjetiva de comunidad. Y en las redes personales, con cierto paralelismo a lo anterior, también se observa una asociación positiva de la densidad de las redes personales, de muestras de redes personales, con la centralidad de grado, y negativa con la centralización, con la intermediación, con el número de agrupaciones, número de camarillas o cliques y el número de componentes. Con lo cual hay como una expectativa muy genérica de que la cohesión estructural se vincula positivamente con el sentido de pertenencia a la comunidad. Lo que hacemos en este estudio es, con el caso de la ciudad de Sevilla, como planteaba antes, y algunos barrios concretos, intentamos explorar la relación de las propiedades estructurales de las redes personales con el sentido psicológico de comunidad. La novedad está en el foco en las propiedades estructurales, puesto que la interacción social sí había sido planteada desde un punto de vista atributivo originalmente. Y lo que hacemos concretamente es, con una muestra de redes personales y una serie de indicadores, resumen de las redes personales, 9 medidas estructurales concretamente, hacemos un análisis factorial primero para ver cómo covarían esas propiedades estructurales de las redes personales. Después vemos de esos indicadores singulares en qué medida son predictores del sentido de comunidad. Y en tercer lugar, como mecanismo de contraste, utilizamos el análisis de conglomerado para intentar validar los resultados anteriores. Es decir, analizamos los mismos datos, pero con otro procedimiento como elemento de contraste. Un enfoque que seguimos en este estudio es el que se denomina múltiples sentidos de comunidad. Es muy habitual en los estudios comunitarios que se haga un análisis descriptivo exclusivamente de un caso. En el caso de los barrios, de un barrio específico. Sin embargo, lo habitual es que las personas interactúen con varios barrios simultáneamente y que puedan desarrollar múltiples sentidos de pertenencia. Y de hecho, nuestra expectativa es que para la identificación con el barrio en el que se reside, no solo es relevante o son relevantes las características de ese barrio, sino las características de los barrios vecinos. Y ese es el enfoque que adoptamos en este estudio en concreto, con 4 barrios colindantes en la ciudad de Sevilla. Concretamente, elegimos 4 manzanas que están ubicadas en la zona este de la ciudad de Sevilla. Son los barrios de Nervión, Ciudad Jardín, Los Pajaritos y Amate. Son 4 barrios que están próximos físicamente, como se ve en la vista de satélite, pero que están muy separados desde un punto de vista social. De izquierda a derecha hay una vía, que es la Ronda del Tamarguillo, se llama, una autovía, que separa los 2 barrios de la izquierda y los 2 barrios de la derecha, pero no solo geográficamente, sino que es una frontera socioeconómica muy definida. Las diferencias de renta entre los 2 lados de la autovía son muy claros. Y el caso concreto de Los Pajaritos, que sería el barrio del ángulo superior derecho, se trata de uno de los barrios más pobres en España, no en la ciudad de Sevilla, sino en España, con lo cual es un espacio de confluencia entre barrios cercanos, pero que difieren en sus condiciones socioeconómicas. Una de las cosas que nos interesa explorar es la frecuentación que los vecinos de un barrio hacen de los otros barrios vecinos. Y con un trabajo etnográfico previo, habíamos documentado como uno de los barrios de más alto estatus socioeconómico, el barrio de Nervión, es un contexto que atrae a una gran cantidad de población a diario de los barrios cercanos. Concretamente porque tiene una gran cantidad de pequeños negocios, hay una vía comercial grande que se llama Marqués de Pigman, que se convierte en un espacio de confluencia de esos 4 barrios que ahí tenemos, ¿no? Con lo cual, detrás de este estudio que estamos desarrollando, está la expectativa de que los escenarios de conducta, las oportunidades de interacción física que hay en determinados barrios, atraen población de barrios vecinos y eso acaba teniendo también una influencia en el sentido de comunidad. En este estudio concreto no nos centramos en los escenarios de conducta, en los espacios físicos de interacción y nos limitamos a analizar
los datos de redes personales con la experiencia subjetiva de pertenencia. Concretamente, realizamos una encuesta con 225 residentes en esas 4 manzanas que he mencionado previamente, con un muestreo estratificado por cuotas de género y edad, con una fijación proporcional basada en el empadronamiento municipal. Y finalmente, en los datos que voy a presentar, utilizamos información de 212 encuestados, que son aquellos de los que teníamos información completa sobre las redes personales, junto con el resto de indicadores en la encuesta. Como generador de nombres utilizamos el que está representado en la transparencia, donde literalmente pedíamos, por favor, dame una lista de 30 personas con las que tengas una relación habitual a lo largo de la semana. Me gustaría que mencionaras aquellas con las que tienes un contacto más frecuente y habitual. Pueden ser compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos, personas con las que compartes aficiones. Pueden ser de tu barrio, de barrios cercanos o incluso de otros más lejanos. Es importante que sean las 30 personas con las que tienes una relación frecuente. Aquí hay 2 elementos relevantes en este generador de nombres. Uno es preguntar por las relaciones más frecuentes o habituales, con independencia de que sean del barrio o de otros contextos. Y otro es pedir un número fijo de personas, un mínimo de 30 y un máximo de 30, a todos los encuestados, facilitando la comparabilidad posterior, puesto que es una manera de estandarizar los datos que se obtienen. Respecto a los alters, eh, tenemos una matriz cuadrada donde se pide que digan si a cada encuestado si esos alters se conocen entre sí o no, con una escala de 0 a 4, como tenéis ahí representado, y una escala psicométrica breve de sentido psicológico de comunidad, la de Jason y otros autores, que evalúa el sentido de pertenencia con solo 9 ítems, pero 3 niveles de análisis. Uno que se refiere al contexto macrosocial, objeto de estudio, la entidad, que es el barrio. Otro que se refiere a la pertenencia o la interacción entre vecinos. Y otro que se refiere al posicionamiento del individuo respecto al barrio evaluado. Voy a presentar brevemente los resultados más significativos. Empiezo con el análisis de componentes principales. A continuación, resumo los resultados del análisis de regresión y finalmente lo contrastamos con el análisis de conglomerados de K-medias que realizamos para comprobar los resultados anteriores. Este primero, aunque es de carácter descriptivo, es para mí uno de los resultados más interesantes que obtenemos, puesto que cuando se analizan las propiedades estructurales de las redes personales, una de las cuestiones que encontramos es que hay una gran multicolinealidad. Todas las dimensiones están relacionadas entre sí, en cierto modo, pues son datos relacionados. Y creo que es un objeto de investigación interesante por sí mismo en el estudio de las redes personales, intentar determinar cuáles son las dimensiones clave de variabilidad. Y a eso el análisis de componentes principales, como hacemos aquí con 9 indicadores de resumen de las redes personales, creo que puede ser de ayuda. Concretamente, hicimos un análisis de componentes principales donde obtuvimos 4 factores en un análisis exploratorio. Si vemos la tabla, encontramos que en el primer factor saturan la centralización de grado, la densidad y el cierre, con lo cual nos está hablando de una dimensión de cohesión estructural, que es algo que siempre encontramos que es relevante a la hora de diferenciar individualmente las propiedades de las redes personales. Hay un segundo factor donde aparecen los componentes y la fragmentación. Este segundo factor, con frecuencia, depende de la muestra, suele covariar con el anterior, pero nos habla de la integración relacional, cuántos componentes hay en la red y el grado de fragmentación. Hay un tercer factor que se refiere al diámetro y la distancia promedio. Y hay un cuarto factor que se refiere a subgrupos cohesivos, concretamente el número de cliques y el indicador EI, el EI index, que en este caso lo valoramos como la balanza entre las relaciones externas e internas en el barrio que tienen los encuestados. El factor 1 y el factor 4 aparecen en casi todas las muestras de redes personales que nosotros hemos utilizado. Las redes varían en términos del grado de cohesión estructural, por un lado, y el número de subgrupos cohesivos, por otro lado. El factor 2, que es la integración relacional, aparece o no dependiendo de las propiedades empíricas de la base de datos que hayamos generado. Y en este caso la novedad es el factor 3, que no habíamos incorporado
en otros estudios donde el diámetro, la extensión de la red personal es otro elemento de variabilidad que puede resultar interesante. Lo que hicimos a continuación fue seleccionar un indicador de cada uno de esos 4 factores para intentar predecir el sentido psicológico de comunidad y los factores de la escala de sentido psicológico de comunidad. La escala completa es lo que aparece en la tabla con el indicador PSOC, Psychological Sense of Community, y los factores que utilizamos fue la densidad como indicador de cohesión estructural, la fragmentación como indicador de integración relacional, el diámetro y la relación entre contactos externos e internos al barrio en los individuos. En esta muestra y con estos indicadores, el indicador que resultó predictivo, tanto para la escala completa como para todos los factores que la componen, es la fragmentación. Concretamente, la fragmentación de la red personal es un predictor significativo negativo del sentido psicológico de comunidad. Mientras más fragmentada sea la red, menor es la intensidad en la escala psicométrica de sentido de comunidad. Y el indicador de relaciones externas e internas apuntó algunas diferencias interesantes en algunos de los factores de la escala que luego intentamos comprobar con los análisis posteriores. Como tercer paso en el análisis, realizamos un análisis de conglomerado, Key Cluster, con 4 categorías, de acuerdo con los 4 indicadores, variables, criterios que habíamos utilizado en la clasificación, y comprobamos que efectivamente hay un conjunto de encuestados que tienen un tipo de red más cohesiva, que sería el clúster número 1, que es en torno al 44% de la muestra en nuestro caso. Hay un conjunto de encuestados que destacan por una elevada fragmentación comparativamente con los otros conglomerados, que es el clúster número 2. Y hay un clúster número 4 que se caracteriza por tener más relaciones fuera del barrio que dentro del barrio. El clúster 3 no lo comento porque solo hay 3 sujetos clasificados ahí y no es muy indicativo, pero sí se parece mucho al clúster 4, con lo que finalmente en los análisis vemos que los resultados corresponden en gran medida a ese clúster 4 final. Y lo que hacemos a continuación es ver si hay diferencias en sentido de comunidad en función de los 4 tipos de redes personales encontrados. Y lo que observamos es que las diferencias significativas se encuentran en el clúster 4, es decir, el grupo de encuestados que tienen más conexiones fuera del barrio que dentro del barrio. Concretamente vemos que es el colectivo, el subgrupo de encuestados que tiene una puntuación más baja en el factor entidad, que es una subescala de la escala psicométrica de sentido de comunidad, y también este mismo grupo, el clúster 4, obtiene una puntuación más baja en el ítem tengo amigos en este barrio. Con lo cual, si antes habíamos visto la fragmentación, ahora vemos que tener contactos fuera del barrio se relaciona negativamente con el sentido de comunidad. Con lo cual, extrayendo algunas conclusiones breves y llamativas de este análisis de resultados, que forma parte de un estudio más amplio, una de las observaciones descriptivas interesantes es haber encontrado 4 componentes diferenciados en la estructura de las redes personales. Y creo que estudiar las dimensiones de variabilidad de las redes personales de una manera sistemática es algo que se va a desarrollar en mayor medida en el futuro. En nuestro caso, con los indicadores utilizados, esos 4 indicadores fueron densidad, fragmentación, diámetro y número de clics. Vuelvo a recordar cohesión estructural, integración de las relaciones, extensión de la red y subgrupos cohesivos. Y respecto al objetivo que nos habíamos planteado en el estudio, la principal observación es que las redes personales con altos niveles de fragmentación y con una mayor conectividad fuera del barrio se asociaron con puntuaciones más bajas en el sentido psicológico de comunidad. Con lo cual, de alguna manera, se confirma en una parte significativa nuestra expectativa de que la interacción con los vecinos importa en el grado de identificación que los residentes desarrollan con el barrio. No solo cualitativamente, sino también desde el análisis de las propiedades estructurales. Y estos hallazgos son consistentes
con la idea de que la participación en estructuras relacionales a nivel mesosocial es decisiva en los procesos de identificación territorial, que es algo que se había observado, por ejemplo, con población inmigrante o con estudiantes Erasmus que hacen estancias en países diferentes, pero que nosotros hemos observado con muestras de residentes en contextos urbanos, como en el caso de Sevilla. Pues eso es todo respecto a la presentación. Este es el proyecto de referencia del que están extraídos estos resultados. Es algo que estamos ahora mismo concluyendo. Tenemos hasta marzo para completar la investigación y esperamos producir algún resultado más sistemático con un mayor número de encuestados, puesto que hemos ampliado a 9 barrios actualmente la encuesta que estamos desarrollando en Sevilla, con un mayor grado de variabilidad en las características de los barrios también, porque hemos elegido barrios del centro simbólico de la ciudad, del centro histórico, y también barrios de la periferia, en muchos casos también en situación de exclusión social. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y estoy atento si hay ocasión y tiempo de alguna pregunta. Muchísimas gracias, Isidro. Sí, tenemos tiempo para un par de preguntas. Antes de eso, un pequeño aviso de utilidad pública. Hay varias personas aquí en el chat preguntando por la otra sesión también, ¿sí? Eh, Así que revisen si efectivamente a esta sección a la que tienen que conectarse. Esta es la sesión de redes personales, comunidad y parentesco. ¿Preguntas del público? Francisca. Isidro, muchas gracias por la... ¿Me escuchas? Muy lejos, pero quizá Nicolás me puede trasladar la pregunta si no la Quizás oigo me con detalle. acerco, no, sí, me acerco a la pantalla. Sí, ahora mucho mejor. Gracias, Isidro, por eso. Tenía dos dudas, de hecho. Como, igual entiendo porque una quizás casi respondiste al final, que era si dónde podemos leer más de la investigación. Creo que quizás ahí hablo por varios. Y la otra pregunta era si es que piensan como continuar esto, porque al parecer tenía ciertos indicadores, pero no sé si hay algún tipo de indicador que quizás extrañaron, como hay algo que quizás dijeron, uy, esto nos faltó quizás aprovechar de medirlo ahora, porque me imagino que, claro, en este tema pueden ir millones de indicadores y se pueden medir millones de cosas para poder eh, entender este sentido de comunidad. Entonces quería saber si hay algo que quizás planean abordar más adelante. Eso, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Francisca. Hay algunos resultados provisionales que hemos publicado de esta investigación. Uno que en gran medida recoge lo que he presentado aquí, está en la revista Redes y hace un análisis descriptivo de las propiedades de las redes personales y su conexión con el sentido de comunidad. Y hay un monográfico en español en la revista Apuntes de Psicología de diciembre de 2023, si no recuerdo mal, donde recopilamos varios artículos con el conjunto de datos de esta investigación. No solo esto que he presentado, sino otras dimensiones que se analizan también en este estudio, como apego o diferencias de personalidad, que era otra cosa que nos interesaba también explorar desde el punto de vista de las diferencias individuales. Con lo cual hay algunos resultados provisionales que ya se han publicado, aunque nuestra expectativa es sacar los resultados más contundentes cuando agrupemos el conjunto de redes personales. Tenemos actualmente una muestra de 655 redes personales y ahí es donde vamos a poder realizar un análisis más potente. Hay una segunda fase de la investigación que no está reflejada en esta encuesta, donde lo que hicimos ya no es en la zona este de Sevilla, sino lo que hicimos fue comparar 4 barrios del centro de Sevilla, el casco histórico, Triana y los barrios que tienen mayor afluencia turística, con una zona que se llama Polígono Norte, que es una zona muy amplia, con una población de clase popular, trabajadora, con una gran presencia de población inmigrante también. Y ahí ha resultado muy interesante valorar el tema del sentido de comunidad, porque hemos jugado con un doble sentido de comunidad, la pertenencia al barrio y la pertenencia a la ciudad.
Y es muy interesante que hay una identidad muy positiva de pertenencia a Sevilla. Eso ocurre normalmente, es algo peculiar, ¿no? No siempre pasa en todas las ciudades, y en el caso de Sevilla el sentido de pertenencia a veces está por encima incluso de de la realidad del día a día en las condiciones de vida, ¿no? Pero hay como cierta identificación. Hay una frase que se dice con frecuencia que Sevilla tiene un color especial, entonces la gente está muy contenta de vivir en Sevilla. Y eso se refleja cuando se evalúa el sentido de pertenencia a la ciudad. Para nosotros ha sido muy interesante ver cómo eso funciona como un elemento protector incluso en los barrios, en la periferia o en una situación de exclusión social. Entonces hemos visto que cuando comparamos el polígono norte en la periferia con los barrios del centro hay una diferencia muy clara en términos del sentido de pertenencia al barrio. Sin embargo, la gente que reside en el polígono norte también tiene una identidad positiva de pertenencia a la ciudad. De manera que el entorno urbano más amplio, de alguna manera, modula o reduce algún componente de estrés o de dificultades o de sentimiento de exclusión que esté asociado a la pertenencia y la residencia en barrios específicos. Y ese es un tema que desde el punto de vista de los múltiples sentidos de comunidad nos interesa en particular explorar en el futuro. Y la continuidad de esta investigación es un proyecto que estamos diseñando actualmente que pone el foco concretamente en la población inmigrada. Con población inmigrante ha sido muy frecuente poner el foco en la minoría, más que en la mayoría receptora, y analizar o bien factores macrosociales o factores individuales para explicar las trayectorias migratorias cuando se llega a una nueva ciudad. Nosotros queremos poner el foco en el nivel del barrio, que es un nivel mesosocial, y ver cómo las propiedades estructurales de cada barrio lo preparan de un modo diferente para la recepción de población, de nueva población. Hay barrios más abiertos y barrios más cerrados. Y aquí nos podemos encontrar situaciones paradójicas, es decir, normalmente los barrios con un bajo nivel de cohesión social tienen dificultades para asumir una nueva población. Pero los barrios con un exceso de cohesión social, si se permite la expresión, también pueden tener dificultades para recibir a nueva población, porque son barrios altamente cohesivos que a veces se convierten en comunidades cerradas. Entonces, estudiar ese espacio intermedio en el que modulan las oportunidades para la integración de población inmigrada es muy interesante. Y también ahí queremos jugar con una lógica de interacción entre las redes personales de los inmigrantes y las redes personales de la población receptora. Como de esa interacción hay un producto que favorece o dificulta la integración social. Esos son los planes en los que estamos ahora inmersos. Muchísimas gracias, Isidro. Lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas, pero le damos un aplauso. Muchas gracias a vosotros. Y bien, me avisan que la siguiente presentación no va a estar disponible, ¿no es cierto? Laura Tevez, la perspectiva de redes sociales como herramienta para los estudios de impacto ambiental y subcomunitarias, lamentablemente. De modo que ahora tendría que presentar yo, y aquí hay un serio conflicto de intereses en que yo me tome el tiempo a mí mismo, así que les voy a solicitar si pueden ayudarme con eso. Yo no tengo idea cuáles son los atajos de teclado en Mac, así que no sé cómo poner esto en pantalla completa. Parece que ahí lo logré. Excelente. Gracias, Alejandro, por la pronta asistencia. Y creo que lo único que tengo pendiente es dejarle a alguien el poder de estos lecheritos de tiempo. Muchas gracias. Y pasar a presentarle este trabajo que se parece bastante al trabajo que presenté en la Schizonet anterior, solamente son algunos desarrollos adicionales. Se llama Tipología de Hogares en Chile en base a estructura de redes de manejo. Ahí sí. Y entonces, el primer contexto general es este cambio en la forma en que están construidos los hogares, ¿sí? Nosotros podemos ver que a lo largo del tiempo hemos transitado desde
hogares mucho más extendidos a hogares mucho más pequeños. Gran parte de esto se debe a los cambios demográficos asociados con la disminución de la natalidad, pero también hay otros cambios asociados. Por ejemplo, hay un aumento en las personas que viven solas, quienes son mayoritariamente adultos mayores. Eso también es una estructura de composición del hogar poco común en el pasado, pero además empiezan a aparecer otro tipo de estructuras de viviendas características de determinados segmentos de la sociedad, como segmentos en donde son más comunes viviendas donde viven familias extendidas o donde viven múltiples familias, y a la vez de que en las configuraciones de viviendas de tamaño pequeño hay muchos espacios en donde las relaciones son mucho menos enfocadas en la familia tradicional y mucho más enfocadas en estructuras de personas no emparentadas, donde solamente algunos miembros de la vivienda son parientes entre sí. Entonces, en el plano disciplinario del cual yo provengo, existe una tradición de estudios en torno a cómo los individuos manejan lo que se denomina como dilemas de historia de vida, o life history trade-offs, life history compromises. La idea es cómo, y esto no solamente aplicado a humanos, pero cómo los organismos sacrifican, digamos, determinados aspectos de su reproducción o de su adquisición de recursos para beneficiar a otros. Y cómo esos beneficios a terceros eventualmente son también beneficios para la propia producción, reproducción, sustentabilidad, etc. Sin embargo, casi todos los estudios de ese tipo se han concentrado en un vínculo o en unos pocos vínculos, o se han concentrado en los atributos de un nodo o unos pocos nodos, si lo pusiéramos en la terminología de red. ¿Por qué? Porque esto no es algo que tradicionalmente se haya estudiado, ¿no? Y por eso yo me interesé en meterme en este tema, y soy como un poco pero ha sido interesante explorarlo. Entonces, normalmente se han estudiado las como entre hermanos o entre coesposas en sociedades en donde las personas pueden tener muchos cónyuges, relaciones entre tíos y sobrinos, relaciones entre diferentes tipos de primos, pero lo que yo tengo ganas de mirar es como la vivienda completa. Entonces ahí me pareció interesante este enfoque de redes, y me puse a explorar y me di cuenta que hay otra gente que también lo ha hecho. Más hablamos de estudiar esto de representación de relaciones de parentesco empleando redes. ¿Sí? Y lo que en el fondo toda esa literatura sugiere es que cualquier genograma puede ser representado como una red. Como mínimo como una red egocentrada, pero algunos genogramas incluso pueden ser representados como una red que dé cuenta también de relaciones entre alteres. Gracias a que la terminología que normalmente empleamos para denominar a los parientes distingue algunas relaciones entre alteres, pero no todas, y eso también es interesante. Entonces, nosotros quisimos emplear esta aproximación empleando los datos de la CACEN. Pero la CACEN no la última, la penúltima. La anterior a la penúltima, lo que pasa es que la última aún no salen los resultados. Pero aquí tenemos más o menos 60.000 viviendas. Sí, en esas 60.000 viviendas tenemos el típico como household cluster, que vendría a ser como el equivalente al generador de nombres en el lenguaje que ocupan ustedes, y que nos dicen cosas así como, esta persona, ¿qué relación tiene con esta otra persona? Entonces eso como mínimo nos permite reconstruir dos tipos de relación que son la relación de filiación, quién desciende de quién, y la relación de emparejamiento o matrimonio. Nosotros no consideramos si es matrimonio legal o no. Entonces le pusimos a todo esto matrimonio. ¿Sí? Y con eso uno puede saber otras relaciones como abuelo, porque abuelo no es más que 2 grados de separación de filiación. ¿Sí? Entonces podemos convertir este tipo de estructuras como genogramas tradicionales en redes y analizarlas con herramientas de red. ¿Sí? Un como plan inicial era lo que después nos dimos cuenta que era una aproximación un poco ingenua. ¿Sí? Y es como establecer
categorías y contar la frecuencia de esas categorías y establecer categorías en base a este tipo de medidas de ahorro. Y incluso hay gente que ha hecho eso. Pero nos dimos cuenta rápidamente que esta aproximación tiene un problema, que es que las estructuras que uno identifica están muy mediadas por el número, el tamaño de la red. Y no están dando cuenta de que a veces dos redes que pueden tener tamaños muy diferentes pueden tener estructuras muy parecidas. Y yo tiempo después aprendí que eso en redes se le llamaba motivos, análisis de motivos. Todo esto ha sido como estudiado desde la ingenuidad para llegar a un lugar. Bueno, aquí alguna un poco como de estadística descriptiva de todas estas redes. Para cada hogar hicimos 3 o 4 redes dependiendo de cómo las contabilizamos, ¿sí? Una es la red de matrimonios, otra es la red de filiación, la de matrimonio no direccionado o bidireccionada, da lo mismo como uno lo quiera ver, pero la de filiación direccionada. Y hay una que es la suma de matrimonio más filiación, esos son los que denominaríamos que son parientes, mezclando aquellos que son parientes producto de vínculos de afinidad o vínculos de consanguinidad y de dependencia económica. ¿Quién mantiene económicamente a alguien? Sobre esa última no voy a hablar mucho ahora. Y nada, un poco de estadísticas descriptivas que son bien reveladoras de este como proceso de transición demográfica. La vivienda más común en esta casa es la de 2 personas. Y en otras sociedades la vivienda más común está pasando a ser la de 1 persona. También aquí los motivos más simples, motivos de viajes. ¿Sí? Matrimonios, 52% de los hogares de 2 personas son matrimonios. 39% son personas que tienen relación al sexo descendiente de filiación y un poco menos del 10% son personas que no tienen relación ni de filiación ni de matrimonio, lo que no necesariamente significa que no sean parientes, y que estos pueden ser hermanos, pero que la madre murió, no vive en esa residencia, entonces no va a aparecer conectada a la red. ¿Qué sería este caso? Si uno quisiera cubrir eso, ahí sí que es imposible hacerlo sin recurrir a un sistema egocentrado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de denominación de los parientes, que se llama estimales, una neuroticidad antropológica, no permite distinguir entre algunos tipos de parientes. El nombre no es unívoco, no te dice qué pariente. Si yo digo, esta persona es mi cuñado, eso unívocamente no me permite distinguir cuál es la cadena de relaciones de filiación y de matrimonio que yo tengo que construir para llegar a esa persona. Aquí hay un poco como de heterogamia etaria y de género. En general, relaciones homosexuales en la casa hay pocas. Esta heterogamia de edad es bien conocida, que existe esta heterogamia de edad direccionada hacia que los matrimonios, los hombres suelen ser mayores que los hombres. Me parece interesante ver que la diferencia de media de diferencia de edad en las parejas no es muy distinta en parejas homosexuales y heterosexuales. Esto sí me pareció interesante. Cuando tenemos estas relaciones de descendencia, evidentemente la inmensa mayoría de estos hogares de 2 personas filiales son de una madre que tiene un hijo o una hija. Estos 2 no son estadísticamente significativos a sus diferencias. Pero estos 2 sí. Mucho más común que un padre que vive solo con un hijo, sea un hijo hombre, y muy significativamente menos común que sea un hijo hombre. Ahí no debería haberle puesto las barras. En triadas tenemos esta familia conyugal, 46%, que digamos es menos alta que todas las otras familias. Es interesante. También común que haya matrimonios que viven con un tercero que no es un pariente, relaciones de filiación que viven con un tercero que no es un pariente, y tenemos cerca del 9% de estas relaciones de padrastro-madrastra. Me gustaría después sí hacer como distinciones de la realidad, que es más común que vivan con los hijos
de la mujer de una relación o del hombre de una relación, la distinción de género y la realidad. Otro tipo de caso de triada común son estas multigeneracionales. ¿Sí? Y ahí también me queda por hacer ver la lateralidad y el género en ellas. Porque existen hipótesis bien interesantes de que es mucho más común que el apoyo de abuelas sea de abuelas maternas que de abuelos paternos. Bueno, y ahí está la diferenciación de género de estos padrastro-madrastra. Yo voy a poner la un padrastro, que es donde hay una madrastra. Finalmente hicimos algo que yo pensaba que también era una ingenuidad, pero lo he visto en al menos 2 presentaciones hoy. Que yo dije, esto es tan simple como hacer como un agrupamiento jerárquico, identificar clases, y eso existe. ¿Sí? Y encontramos, bueno, las de 3 son, hay un tipo que es bien variado que no pudimos clasificar como los que nos quedaron fuera del saco. ¿Sí? Son las que son de menos de 3. Las de 3, generalmente hay unas que son multigeneracionales pequeñas o conyugales pequeñas. De las de 4, seriales me refiero a matrimonios, personas que han tenido matrimonios sucesivos, diferentes de esos matrimonios tienen diferentes hijos. Conyugales medianas es una familia donde hay un matrimonio y sus hijos, pero tienen varios hijos, no solo uno. 2, de hecho. Y 5 y 7, generalmente las de 5 son conyugales más grandes, de las más grandes de las bases de datos. Hay muy pocas familias con muchos hijos. Y finalmente las casas más grandes suelen ser extendidas y multigeneracionales. A veces donde hay una pareja que vive con varios de sus hijos, con sus respectivos cónyuges y nietos. Y 2 cosas por hacer, siguientes pasos o ideas. Esta es una idea que se me ocurrió ayer. Me gusta. Se han preguntado por qué una hermana nos parece un pariente más cercano que una nuera, si tienen la misma cantidad de grados de separación. Y yo sí, me lo pregunto a diario, no me deja dormir. Y digo, porque eventualmente valoramos distintas las relaciones de filiación que las relaciones de alianza, o las relaciones de afinidad, o las relaciones políticas que las relaciones consanguíneas. ¿Será así? Entonces, la idea que se me ocurrió, se me ocurrió a partir de un trabajo de la Francisca, es que la gente podría hacer su evaluación de sus parientes. Y uno le pregunta con la evaluación de sus parientes, valore cada una de estas relaciones. Y uno con eso construye la red valorada. Y después evalúa esa red valorada contra la red sociocéntrica. Y ahí ve cuánto se corresponden estas valoraciones objetivas con grado del lenguaje de redes, con el lenguaje de redes de manera así como Pablo, lateralidad materna versus paterna, ancestros versus descendientes, filiación versus matrimonio. Y la idea es que también yo creo que pasa por algo de esa valoración explicar los vínculos de soporte económico. Si yo decido o no apoyar económicamente a alguien, cuánto eso tiene que ver con atributos del nodo y atributos de los vínculos de filiación y de matrimonio. Y para eso estamos empezando a usar mitos y sobre eso se va a tratar más la siguiente presentación. El otro computador. Muchísimas gracias. Y feliz de, no sé cuánto tiempo queda más, pero una pregunta. Una pregunta. Ojalá se escuche también online. Mi pregunta es, para esto, para esto los datos de escasez, ¿cierto? A nivel de hogar, ¿entiendo? Sí. A nivel de vivienda. Por ahí va mi pregunta. Entiendo que Casel tiene esta distinción, vivienda hogar, y en una vivienda puede haber más de un hogar. Así es. ¿No has pensado hacer de pronto esa comparación de en una vivienda qué redes se pueden formar? Buena idea, sí. No lo he pensado, pero sí, en su momento como que discutimos algo. Esto hay que hacerlo a nivel de hogar y a nivel de vivienda. Y para meterse en esa discusión, creo que es importante comentarle la definición, cuál es la definición que la Casel hace. Yo diría que hogar es el número de personas en base como un criterio como de comensalidad que comparten los recursos de los cuales proviene como la alimentación. Y eso nos generó como varias discusiones en torno a algo que la Casel, y no solo la Casel, todos los instrumentos
es difícil de leer, que es la movilidad. El hecho de que en muchísimos hogares hay personas que solamente viven parte de y sin embargo mandan recursos. Entonces, por eso es que decidimos hacer la vivienda, porque al siguiente paso del trabajo, si yo tengo, por ejemplo, mi vivienda, todos comemos de un salario que proviene de alguien que ni siquiera está en el horario de la vivienda, está afuera. Y claro, queremos como en el fondo ocupar vivienda, hacer lo más grande posible, y además creo que es importante también en este objetivo tal vez más descriptivo, relevar lo relevante que se han puesto las viviendas en donde personas que tienen presupuestos separados comparten una casa como tipo flatmates. Buenísimo, gracias. Súper. Bueno, gracias entonces a los online. Y ahora vuelvo a mi previo rol, el rol de moderación, en donde tengo el privilegio de presentarles el trabajo de Francisca Stopshirt. Hola. Cancel, ok. I'm running out of disk space. I ignore for now. Yes. Y share. Y ya, he hecho un usuario. Y ahí está. Pueden ver y escuchar correctamente antes de pasarle el espacio a Francisco. Todo tuyo, Francisca. Si quieres te puedo ir pasando los diapositivas. Este trabajo es en conjunto con el trabajo que está haciendo el libro de lectura, pero se enfoca un poco más en lo que son las redes sociales. Y justamente en ese paso siguiente que mencioné, que es el estudio para no volver a repetir un poco lo mismo, sobre información sociales de las viviendas acá en Chile, quiero igual centrarme en lo que fue un poco la pregunta de investigación que generó todo esto, que son cuáles son las variables que van a influir justamente en que una persona dé o no un soporte económico a otro miembro en Chile. Así que, sí. Tenemos justamente los datos de la CACEN, que nos van a servir para construir una red que valora que muestra las relaciones de dependencia económica, y vamos a tener distintas otras variables también extraídas de la encuesta CACEN, que van a evaluar factores sociodemográficos como edad, el sexo biológico. Me parece que se preguntaba un poco más género, pero solo decía hombre o mujer, así que nivel educativo y nacionalidad. Sí. Bueno, esto también. Tenemos un mayor número de viviendas justamente de tamaño 2, 3 y algunas viviendas de tamaño 4. Las viviendas de tamaños superiores a 6, 7 son casi justamente unos años, teniendo aquí una vivienda de tamaño. Vale, interesante ese caso. Y tenemos una población también que es muy envejecida, que tiene justamente una alta esperanza de vida, como se puede ver acá, y que tiene muy poca natalidad.
Entonces, todas esas cosas van a influir en lo que tiene que ver con dependencia económica. Lo pongo como... Podemos ver aquí, por ejemplo, esto es como un dato exploratorio antes de ver las viviendas, que en cuanto a edad, las personas dependientes, obviamente menores de 18, pero se genera como una sobrevivencia de dependencia económica a lo largo de la vida. Y en cuanto al nivel educativo, que es otra variable que tenemos que hacer súper definitiva, tenemos una dependencia económica mucho mayor en las personas que tienen un bajo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Generamos un filtro para las viviendas de tamaños superiores a 3, esto para ver algunas estructuras triádicas, e inferiores a 5 debido a los alcances del análisis. Se genera un Exponential Random Graph Model, por Smart Network, que es el mito, y para generar este análisis, también se tuvieron que filtrar aquellas viviendas que tuvieran varianza dentro de las variables que se estaban estudiando. Por lo tanto, quedamos con esta cantidad de viviendas, que son poco más de 1.000 de 3 integrantes, 1.700 aproximadamente de 4 y unas 300 solamente para viviendas de 5 integrantes. Sí. Entonces, estos son datos, como les digo, un work in progress, súper exploratorios. Tenemos como primer encuentro que tenemos redes para viviendas de 3 integrantes muy dispersas. Tenemos también que los vínculos de dependencia económica mutua, o dependencia podría decirse, son muy poco frecuentes. Y que sin embargo el siguiente motivo, que es en donde un nodo da dependencia económica a otros dos, es muy frecuente para las viviendas de 3 integrantes. De la misma manera, analizando más las variables que están dentro de los nodos, la primera, que es sexo, encontramos que no se encuentra una diferencia significativa en la recepción del apoyo económico para cualquiera de los dos sexos, pero que las mujeres tienen menos probabilidades de recibir apoyo. Se observa también que hay una homofilia negativa entre hombres. Eso quiere decir que el hecho de que un hombre mantenga a otro hombre es poco frecuente, es poco probable. En cuanto a educación, nos damos cuenta que los individuos con mayor nivel económico reciben menos apoyo, pero a su vez tienen una mayor probabilidad de brindar ese apoyo. Mientras más cerca esté el nivel educativo entre los dos nodos, menor es la posibilidad de la dependencia económica entre ellos. Tomamos como variable también lo que es la nacionalidad. Nos damos cuenta, al menos en las redes de 3 integrantes, no parecen, los individuos chilenos no parecen tener una... los individuos chilenos no tienen... lo siento, me confundí con la doble negación. Los individuos no chilenos, extranjeros, tienen una menor posibilidad de recibir y de brindar apoyo. Y al mismo tiempo, vemos que estos mismos individuos tienen vínculos de dependencia entre ellos mismos, con extranjeros, con otros extranjeros, que son más probables. Y el último factor para viviendas de 3 integrantes es la edad. Vemos que las personas de mayor edad tienen menos probabilidades de recibir apoyo económico y tienen más probabilidades de brindar ese apoyo. Pero sin embargo vemos que las diferencias de edad no afectan significativamente esa formación del vínculo de dependencia. Eso es un dato súper que no esperábamos encontrar.
Y ahora para las viviendas de 4 integrantes vemos que son redes más dispersas que las anteriores, que tienen también vínculos de mutua dependencia muy poco frecuentes, y que esta configuración, en donde una persona tiene a 2 personas dependientes de ellas, se reduce en comparación a las viviendas de 3 integrantes. En términos de sexo, vemos que las mujeres nuevamente tienen menos posibilidades tanto de recibir como de brindar apoyo económico. También se observa aquí una homofilia una homofilia negativa entre hombres. Sin embargo, se puede notar en una vivienda de 4 integrantes un vínculo entre mujeres. Es mucho más probable en términos de... Para el nivel educativo, se mantienen los mismos resultados que se habían tenido en las viviendas de 3 integrantes, mientras mayor nivel educativo, más posibilidad se tiene de brindar apoyo económico. Y lo mismo, que la similitud entre los nodos disminuye la probabilidad de tener esta dependencia económica. Aquí encontramos como factor diferente, así como en el sexo las mujeres tenían más posibilidades de tener vínculos de dependencia entre ellas, encontramos que los extranjeros también tienen vínculos de dependencia económica más probables entre ellos que con Chile. Y entre chilenos el vínculo no es tan probable. De hecho, lo significa. Bueno, y sí, sí. Finalmente, se mantiene que las diferencias de edad no generan un vínculo de dependencia económica, un probable vínculo de dependencia económica. Entonces, en base a estos datos, podemos ver que tanto viviendas de tamaño 3 como de tamaño 4, las mujeres tienen menos probabilidad de brindar y de recibir apoyo económico, los hombres tienen menos probabilidades de brindar apoyo económico a otro hombre, se asocia un nivel educativo mayor con la probabilidad de brindar apoyo pero no de recibirlo, y que las personas extranjeras tienen barreras similares en los 2 tipos de viviendas exploradas, tanto de brindar como de recibir apoyo, pero que sin embargo mantienen estas redes de apoyo entre ellos, lo mismo que tienen una red de apoyo, al menos en vista de las viviendas de 4 integrantes. Y la edad no es significativa en este caso. Algunas reflexiones al respecto. Vemos entonces que el nivel educativo es una de las variables que tiene mayor influencia en la dependencia económica más que la edad. Aquí podemos ver como con el filtro que hicimos de las viviendas de 3 y 4 integrantes, como la edad de dependencia parece continuar después de los 18 bastante rato, versus que las dependencias en cuanto a niveles educativos se concentran en lo que son personas que alcanzan a llegar a educación básica o educación media, y a niveles educativos más bajos. Los dependientes son los en resalto. Y también es interesante justamente esta pequeña red de dependencia entre mujeres y entre migrantes que tienen menor probabilidad de recibir apoyos económicos desde el Estado. Ahí quizá hay una reflexión respecto a las micro redes de apoyo entre personas con pocos contactos fuera de su hogar. Y bueno,
Lo que nos lleva ya a lo que los trabajos futuros es si estas redes de dependencia económica tienen predictores en lo que es filiación y matrimonio. Esta dependencia económica tiene que ver justamente con esto, motivo, por ejemplo, en donde una persona sostiene dos es una persona, como mencionaba antes, de la generación sándwich, o es una persona con dos hijos. Son cosas que se tienen que averiguar, que se tienen que investigar. Nos falta también revisar los casos de heterofilia, en donde una diferencia entre los no pueda llegar a tener dar o recibir apoyo económico. Y también nos falta ver otras variables que se encuentran en la encuesta, como son datos de salud, otras características económicas del hogar, pertenencia indígena, habíamos pensado ruralidad también. Y en base a lo que he conversado hoy día, son también discapacidad. Y también, aún un trabajo un poco más futuro, evaluar cómo son estos datos y cómo han cambiado en relación a lo que están por pasar. Es el trabajo más futuro de todos. Eso. Agradecimiento a Nico y a Diego. Gracias, Francisca. ¿Preguntas para Francisca? Estaba muy buena. Gracias por eso. Tenía dudas, tengo un par de dudas, las ideas se me aparecen, pero tengo una con respecto a cómo se medían las cosas. ¿Cómo es que medían, y ahí quizás también puede, incluso también iba a manipular parte, cómo medían el apoyo económico? ¿Cómo estaba la revisión? ¿Cómo recopilaron ese concepto? ¿Cuál era la pregunta? La encuesta, sí, tiene un apartado donde dice de quién depende usted de mercado. Entonces era una cosa directa. Sí, claro. ¿Y pueden elegir solo una persona o no? No, Pueden elegir más de una. se podían elegir más. Sí. Pero yo creo que igual hay una dificultad, que es que hay algunos apoyos que no están considerados ahí. Son, primero, los apoyos que recibe una persona, no de personas, sino que como de instituciones, ¿cachai? Y que devienen al hogar, pero que se deben a los atributos de uno de los lodos, generalmente. Y lo otro es divisas, que es importante en este como contexto de personas de afuera. Saber cuánta cantidad de salario reciben, por llamar salario, como cuánto lo reciben, o pensión, o lo que sea, porque son distintas cosas. Como trabajo con personas mayores, claro, al tiro pensé, pero las personas mayores no tienen pensión, por ejemplo, la del Estado. Como, ¿qué pasa en ese caso? O sea, no dependen de otras personas, pero dependen del Estado, y lo poco que tienen, no tienen como el apoyar a la gente, que lo encuentro súper fuerte, ese va a decir. Entonces, quizás incluso también incluso género y edad, como me imagino también las mujeres mayores, más que se van a los nietos, otro tipo de interacciones, puede ser interesante para ver. Esa interacción de género, esa pequeña red que se forma en la familia, súper interesante. Y justamente como decía Nicolás, yo creo que también se dan en las familias más chicas, pero esa otra persona que está afuera. Y por lo tanto no se ve en la Pero sí, o sea, está como, o sea, por ahí también poder estar otra vez factores socioeconómicos. porque también cuánto reciben, En datos que hay que bucear en la web. Es que lo ideal sería que uno tuviera todos los ingresos de la vida. Y uno puede estudiar cómo está la distribución de recursos al interior de la vivienda. El rollo es que eso viene de diferentes fuentes de datos. Entonces, pues, como que probablemente está ahí un RIS. Así que ahí te vamos a invitar a escribir una postura. Porque necesitáis que usar muchas bases de datos distintas. Y a la pregunta. Ya. Y
Gracias por la presentación, muy importante. Tengo unas dudas metodológicas. Uno, ustedes cortaron en 3, 4, con 3, 4 personas que viven en un hogar. Sí, hogares más por personas. Y la media de las personas en los hogares era de más o menos 3, 4. O sea, está como un gran porcentaje de la población tiene 4 personas. O sea, por eso tomaron esa decisión. Sí, o sea, también tomamos de 3 porque queríamos revisar si existían estas configuraciones triáticas. Pero sí, totalmente son las viviendas que son las más frecuentes. Okay. Ahora entonces ya, y con eso reflejado, hay ustedes dicen en una interpretación que uno de que la diferenciación de edad tiene un efecto significativo. Y a mí me da la sensación de que si tienes padre madre, la diferencia ahí no es muy grande, pero la diferencia para que tu hijo es mayor. Entonces habría que buscar, creo yo, que lo que no está siendo controlado en este modelo es que habría que controlar por la homofilia de la edad de los padres en diferencia a los hijos. No sé si me explico, porque si no, puede ser que se esté cancelando el efecto porque la diferencia de los padres no es muy grande. Entonces yo creo que ahí hay algo que se podría explorar de repente, si me quieren dar una segunda vuelta, lo van a estar dando. Y tengo curiosidad con los algoritmos, porque el algoritmo es algo relativamente reciente, por mucho más diverso. De los amigos, bueno, entonces me pregunto es, ¿qué tan desarrollado está, por ejemplo, la cultura? Porque alguien más clásico te diría, oye, ya el algoritmo lo que te permite hacer es un pool de varias redes chiquititas, y el pool de redes es una multiplicación de cada una de las redes, las combinar y tenéis un parámetro, que básicamente asumiendo que cada una de las redes son más o menos independientes. Funciona bien la práctica, pero ¿por qué no se podría hacer como un modelo o una cosa mucho más, mucho más clásica, como que qué ganamos con Urbans o mitos versus un modelo jerárquico tradicional? ¿O dónde, por qué tendríamos que invertir en Urbans? Yo creo que la decisión, si bien esa decisión creo que se tomó antes de que yo llegara al equipo, está un poco basada justamente en poder, bueno, hacer estos estudios, pero también poder analizar estas estructuras que los algoritmos no, como que nos dan, que justamente los análisis de homofilia, los análisis del Oscar, por ejemplo, versus uno jerárquico que puede ser un poco más difuso, esa configuración dentro. Sí, de repente agregaría como complemento a tu respuesta que como uno podría comparar con dos cosas. Uno es como con modelos de regresión tradicionales y otro es con otros modelos de redes. ¿Cuál es la ventaja respecto a eso y por qué esto queda como una solución intermedia? El problema de los otros modelos tradicionales como modelo de regresión clásico es que, y esto se relaciona con tu primera pregunta, nosotros también nos gustaría controlar por la relación, por ejemplo, de filiación. Y con eso solucionaría el problema, no necesitáis meterle la heterofilia de la edad de los padres, porque podéis distinguir cuáles son por relaciones de descendencia y cuáles son por relaciones de matrimonio. Esa es la gracia del mito respecto a los modelos tradicionales. Y la gracia del mito respecto a los otros modelos de red es que en general son redes chicas estas. Entonces, ahí perdería la posibilidad de emplear estas aproximaciones más probabilísticas, pero ganaría esta posibilidad que tiene el mito de usar conteos completos. Como todas las combinaciones posibles, cuál es la frecuencia de todas esas posibilidades. No hay probabilidades ahí, es como una prueba exacta, digamos. Y claro, eso como que en el fondo para tratar de buscar
esto tiene este problema, esto tiene este problema, esto del medio, un poco menos, ¿cachai? Claro, no existe la opción perfecta, pero es como, no tiene tantas desventajas por ninguno de los dos lados. Y bueno, ya respondió la otra pregunta que fue la definición. Esa red, de hecho, está construida y está en proceso de ver si esto obedece a temas de filiación. Y quizás sí, esa es como la manera en la que encontramos eso de si es de padre o Voy a más que tener que la edad. Sí. pararte porque ya Sí. estamos en el tiempo, pero muchas gracias, Francisca, y seguimos con la presentación de Javier Ávila. No sé si Javier está online. Al parecer no. Bueno, no contamos entonces con la participación de Javier. Bueno, eso entonces había sido el simposio de redes personales, comunidad y parentesco. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar y a todos los que pudieron asistir. Chao, chao. Ahí le pongo end por acá.